palabra de bendición. Amados hermanos, qué precioso es pertenecer a la iglesia del Señor, ser parte de la familia de Dios, pertenecer a una comunidad cristiana donde podemos amar, servir, trabajar en la obra del Señor. Quiero dar un testimonio, ya que en estos días tuvimos la oportunidad de ver un testimonio de la importancia de una comunidad cristiana. En estos días, nuestro Dios y el Señor llamó a su presencia a Clara Sofía Pinto Parada. Fue promovida a la presencia del Señor. Clara Sofía, hermana Luz Marina, es la hija de Elena. Luz Marina es mi hermana y la hija de Elenita. Fue promovida a la presencia del Señor el lunes y se fue con una sonrisa, porque amaba al Señor, porque confiaba en Dios con todo su corazón. Toda la vida fue muy creyente de Dios, pero desde que le conoció en el año 73, siempre perseveró en los caminos del Señor. Y ella tomó un camino que se llama el camino catecumenal, que son comunidades cristianas en el medio católico, pero son muy bíblicos, son nacidos de nuevo, aman al Señor, son cristianos verdaderamente, y hasta nos dan ejemplo de muchas cosas en su entrega y su compromiso. Y en todo ese tiempo que ella anduvo en el camino, como llaman, y perseverando en la palabra, estudiando la palabra en estas comunidades, creció en su fe. En ese proceso tuvo la oportunidad de conocer a su esposo, Otto Francisco, pues él no pertenecía inicialmente a las comunidades, pero se casó con él, y él en el proceso entró también en este caminar. Al principio no fue fácil, pero entró. Y él daba testimonio que en estos 33 años pudieron vivir felices. Los primeros 5 años, porque él no conocía mucho de las promesas de Dios, le costó un poco, pero sin embargo, desde que se casaron, muy enamorados, muy felices, con muchos sueños y proyectos. Él decía, eso es muy difícil. Y tal vez la gente no puede creerlo, y tal vez se pueden hasta burlar diciendo, pudimos vivir felices. Sí, ellos vivieron felices, y especialmente en el tiempo de 23 años, después de 33 años de matrimonio, 23 fue el proceso de la enfermedad de mi hermana, que comenzó 23 años. Y aún a pesar de esa enfermedad de esclerosis múltiple, que es muy agresiva y muy progresiva y afecta los huesos, el cuerpo, los ligamentos, todo, la forma de comunicación. Sin embargo, decía don Francisco, el esposo de mi hermana, que a pesar de eso pudieron ser felices. No por ellos mismos, sino por la gracia del Señor. Porque podríamos decir que porque tenemos mucha fe y porque amamos mucho a Dios, no. Es por la gracia del Señor. Él decía una frase que me gustó mucho: yo lo único que hice fue tener fe en Dios, creerle, y Él hizo el resto, para darnos una vida feliz a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras limitaciones y de esa enfermedad. Alguna frase también en ese evento se decía, Clarita sabía que ella cada día moría un poco más, porque es muy degenerativa esta enfermedad. Pero aún en medio de eso, ella siempre me decía, Dios tiene un gran sentido del humor. Es la persona que en el universo tiene el mejor sentido del humor. Y si Él permitió que yo quedara en una silla de ruedas y con esta limitación, y ella hablaba, era pues, difícil. Y se
así entender. Si uno le escuchaba atentamente, ella era una mente lúcida, inteligente, en un cuerpo con esas limitaciones tan grandes. Y decía, con esa dificultad, me decía en muchas ocasiones, porque si Dios permitió que yo estuviera en estas circunstancias, es que Él tiene un propósito y yo voy a aprender la lección. Por eso soy feliz y nunca la vimos quejarse. Decía alguien en la reunión que se tenía, que tal vez ella se quejaba por allá escondidas, porque nadie la vio. Si es que se quejaba, una forma de decir. Pero ella vivía con una sonrisa, con un gran sentido del humor, entendía todas las conversaciones perfectamente, y las personas que iban a visitarla, tal vez algunos como con compadecimiento, salían fortalecidas al ver la fe, el amor que ella tenía a Dios, a su familia, a su comunidad y su oración e intercesión por el mundo. Doy gracias a Dios por mi hermana, pues ninguno somos perfectos y probablemente ella tampoco, pero Dios nos recibe y nos ama tal como somos, y la cuidó y la acompañó y la llevó hasta este momento en que le correspondió ser promovida a la presencia del Señor. El martes estuvimos en la funeraria, el miércoles en el entierro, y lo que más me impactó y me gustó, y también pues lo hemos vivido nosotros como miembros de una iglesia, es ese amor, ese cariño de esa comunidad a la que ella pertenecía desde el año 70 y más o menos 73, 74. O sea, ¿cuántos años? Estamos en 2015, 20, ¿qué? 40, 41, como 40 años perteneciendo a esa comunidad, donde la apoyaron, donde la cuidaron, donde la amaron, donde ella estuvo compartiendo su fe. Y qué bonito cómo cantamos, cómo oramos, todos reunidos allá con esta comunidad cristiana a la que ella pertenecía, y ver ese amor, ese respeto y ese testimonio. Y aún algunos de los sacerdotes, que son los que dirigen allá, tienen un nombre, presbíteros, daban testimonio de que a ellos les faltaba mucho aún para alcanzar una estatura como la que tenía esta sierva de Dios, en tanto amor y en tanta fe, porque ella sufrió los sufrimientos de Cristo. Ella decía, pues que Cristo, esto que yo vivo no se compara a lo que sufrió Cristo. Entonces, pues esto no es nada. Además, Él ha llevado nuestros sufrimientos, y a veces nos quejamos tanto, ¿no es cierto? Pero uno, todas las capacidades, a veces se quejan, mientras que otras personas que tienen grandes limitaciones aprenden a vivir con confianza y con fe en Dios. Estamos en Hechos 2:41 en adelante, y estamos hoy realizando una breve introducción al ciclo de conferencias que tienen que ver con el estudio de la Iglesia del Señor en sus relaciones fraternales, en la razón de ser de la Iglesia, en esa convivencia, en esa misión que tenemos como Iglesia del Señor. Entonces veníamos ya desde la mañana, desde las 9, cantando, orando. Esa canción nos exhortó en gran manera, ¿no? A veces no dicen miren cómo se aman, sino miren cómo se dividen. Que el Señor nos ayude a ser de aquellos que se aman, y que la gente crea que Dios es real, porque van a ver el amor que reina en medio de su iglesia, en medio de los miembros de su iglesia y de la familia de Dios. Entonces el ciclo de conferencias es la Iglesia de Jesucristo como familia de Dios. Estamos llamadas como familia de Dios y como Iglesia del Señor a ser luz en medio del mundo, a ser parte de esa iglesia militante, y damos gracias a Dios porque será esa iglesia triunfante también. Los que ya están en la presencia del Señor
pertenecen a la iglesia triunfante. Ahorita ya está ya triunfante, porque aún la muerte es victoria, no es una derrota. Y aquellos que morimos en el Señor estamos en victoria. Y el último enemigo que será vencido será la muerte, y la muerte será absorbida en la victoria de Jesucristo. Entonces damos gracias al Señor de ser parte ahora de la iglesia militante, los que estamos aquí en la tierra. Ha habido una iglesia también sufriente a lo largo de la historia, tantos mártires antes, aquellos que sembraron con sangre el Evangelio de Jesucristo aquí en Colombia, aún muchos en la India y en otros países donde hay persecución. Y a veces se nos olvida que somos una iglesia que somos llamadas a sufrir persecución por causa del Evangelio. Y para no sufrirla, de pronto algunas personas se camuflan como en el mundo, tratando de darle gusto a todo el mundo para no exponer su fe radical, y entonces aparentemente estamos muy tranquilos, pero el Señor quiere sacarnos de nuestra comodidad, porque cuando comencemos a confesar nuestra fe, a hacer testimonio, de dar luz, el enemigo no le va a gustar y vamos a experimentar persecución, juicio, infamia por causa del Señor y persecución, pero Dios nunca nos dejará avergonzados y nos dará la gracia de perseverar. Les decía que una palabra bien interesante es perseverar, y leía en un correo que me envió otro consiervo un versículo bíblico bien hermoso, y dice así acerca de la perseverancia el Señor. En 1 Corintios 15:58 dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como iglesia del Señor, como miembros de la familia de Dios, nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Que el Señor nos dé la gracia de perseverar. Como vamos a ver en unos momentos, una de las características de la iglesia primitiva era que perseveraban. Y a pesar de toda la historia que ha pasado de 20, 21 siglos de cristianismo en el cual venimos, esos principios no varían. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y perseverando, unánimes en la fe. Porque no es solamente que yo persevero, sino que el Señor nos dé la gracia de perseverar unánimes en la unidad de la fe, en la unidad en el amor, en la obra del Señor, creciendo siempre. Porque el servicio en la obra del Señor no es en vano. Entonces, ahí tenemos esa preciosa palabra y volvemos a Hechos de los Apóstoles 2:42. Ya habíamos avanzado algo en esta mañana en cuanto a esas características, cuando nace la iglesia en el día de Pentecostés. Y allí en el día de Pentecostés se nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia se gestó en medio de la oración. Primero fue la instrucción del Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles y a los creyentes más cercanos, especialmente esos 120, pero especialmente a través de esos 12 que nos fueron los dedicados de ser esos representantes de la iglesia y ser los primeros comunicadores de esa doctrina, de esa enseñanza que Jesús les impartió directamente a ellos
durante 3 años y medio. Y después con estos 120 salieron el día de Pentecostés y en ese sermón de Pedro 3.000 personas se convierten al Evangelio. Y nos dice en los versículos anteriores que predicaron la palabra de Dios. Dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La iglesia crece a través de la predicación de la palabra de Dios. Las personas tienen convicción de pecado, reciben a Jesucristo como Señor y su Salvador, experimentan esa nueva vida, son bautizados, se identifican con Cristo en su muerte y en su resurrección y se unen a la iglesia. Y entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia del Señor no es un templo. La iglesia del Señor no es una organización. La iglesia del Señor es un organismo. La iglesia del Señor está formado por personas que comparten una misma fe en el Señor Jesucristo, que compartimos que participamos de una unidad, y muchas cosas nos identifican a través de la palabra de Dios. Y como cantábamos, somos uno en Cristo, somos uno, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, y este es el Consolador, una misma palabra. Compartimos una misma experiencia y se añadieron aquel día como 3.000 personas en esa ocasión. Y nos dice que esas 3.000 personas comenzaron a perseverar en varias cosas bien importantes. Una iglesia que nace por el poder del Espíritu Santo, porque nos dice que todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y lenguas de fuego fueron repartidas sobre ellos y recibieron poder. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, y vendrá el poder del Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno ve Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, cuando viene la persecución, dice que todos los que habían creído fueron dispersados por causa de la persecución, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y todos los que fueron dispersos por causa de esa persecución, iban predicando la palabra. ¿Y sabe hasta dónde llegaron? Hasta Samaria, hasta toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y quiénes fueron? Los que fueron perseguidos. A veces uno dice, bueno, los apóstoles. Ellos establecieron la iglesia en Jerusalén, compartieron, vino la persecución, pero no fueron los apóstoles los que salieron. Fueron, claro, ellos también fueron, pero dice que todos los creyentes iban predicando la palabra hasta toda la tierra en el poder del Espíritu Santo, y comienza a cumplir esa profecía. Entonces la iglesia se gesta con el poder del Espíritu Santo en la experiencia de los apóstoles y de ese primer equipo formado por todos los creyentes en el Señor, las mujeres, todos aquellos que están en el aposento alto, y comienzan a comunicar la palabra de Dios. Y se conforma esa iglesia, una iglesia con predicación. Decíamos que la predicación era el querigma. El querigma es el anuncio del Evangelio, lo que vimos en el ciclo del mes pasado, la predicación de la palabra de Dios. Él nos dice también que perseveraban en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles es la didaqué, la enseñanza. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? Les dio muchas enseñanzas a través, están consignadas en la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Lo que Jesús enseñó. Entonces, el reto en medio de la iglesia, como pastores, es que comencemos a enseñar lo que Jesús enseñó.
A veces en la iglesia nos quedamos con otras teologías y con otros mensajes pues, muy interesantes, pero tenemos que hablar de lo que Jesús enseñó, de lo que Él hizo y del ejemplo que Él nos ha dado. Porque Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué sigue? Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces quiere decir que debemos estudiar los evangelios de tal manera que nuestra conversación diaria con la gente, en medio de las actividades, podamos predicar la palabra, Jesús como el Señor, pero podamos enseñar sobre tantos tópicos que Jesús enseñó. Si vemos todos los tópicos que Jesús enseñó, tienen que ver con todos los aspectos de la vida. Hay principios para todos los aspectos de la vida. Y Él enseñó pues lo que dice la palabra, y Él estudió pues el Antiguo Testamento, y ahí está toda la ley resumida en un solo mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley de los mandamientos que tienen que ver en la relación con Dios, en la relación con el prójimo, con el mundo y hacia nosotros mismos. De tal manera que está la enseñanza en el Evangelio, y esa enseñanza es tan poderosa, y esa predicación que tiene poder para cambiar una vida, para transformar una familia, para transformar una sociedad, como evidentemente sucedió allí en Jerusalén. Ellos perseveraban, permanecían, lo hacían constante en su vida. El otro día estábamos preguntándole a nuestra hermana Elena acerca de su estudio de la Biblia, y ella nos decía, y en el video está el estudio de la Biblia, que ella tiene el reto de leer por lo menos 1 o 2 veces la Biblia en el año. Dice, la primera vez la leo más rápido y la segunda estudiándola. Hay que perseverar en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios, de escudriñar, que se vuelva vida, que sea parte de nuestra vida, como el respirar esa palabra, que esté fluyendo como esa sangre que fluye por nuestras venas, y asimismo vamos a transmitir con propiedad esa palabra del Señor en nuestros corazones. El hecho de tener una misma fe, como vamos ahora a ver en Efesios, y ahora que ven en el sitio vamos a poner Efesios, pero esa misma fe nos lleva a tener relación unos con los otros, tener comunión unos con otros. Como dice allí, perseveraban en la comunión unos con otros, y es la relación entre hermanos. Precisamente el presente ciclo de conferencias tiene que ver con la relación entre los hermanos, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos comportarnos como iglesia, cómo debemos servir, cómo debemos trabajar, cómo debe haber un orden dentro de la iglesia, una disciplina, una corrección, una exhortación, una enseñanza. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué somos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Y cuál es la misión también de la iglesia del Señor? Es reflejar el amor de Cristo. Y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Se ha estudiado y se ha interpretado esta palabra, que perseveraban en las ordenanzas del Señor. Primero, el bautismo ya mencionado, aquí en el partimiento del pan, que es cuando la iglesia se reúne y participa de la cena o de la mesa del Señor o de la Santa Cena, como se ha mencionado, y en lo cual estamos haciendo memoria, recordando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que representa el pan y lo que representa la copa. Pero también tiene que ver ese partimiento del pan, era la vida comunitaria que ellos tenían, porque dice que compartían todas las cosas, tenían todo en común, características muy especiales de esa iglesia primitiva, y también perseveraban en las oraciones. Entonces, como bajando o aterrizando estos principios, ¿qué debo hacer yo como iglesia? Porque cada uno de nosotros somos iglesia,
la comunión de los creyentes hacen iglesia. Iglesia significa del griego asamblea, personas que se reúnen en torno a un mismo propósito. Puede que no tenga que ver con lo religioso. En este caso hablamos de la iglesia o de las personas o de la comunidad o que tiene que ver con la comunión en el Señor. Y entonces, como iglesia nos reunimos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo decía Nelsito en esta mañana, a veces uno espera que otros lo hagan, y es cada uno tomar la iniciativa en el Señor para hacerlo. Entonces, ser instruido en la palabra de Dios. ¿Cómo somos instruidos en la palabra de Dios o enseñados? A través de los apóstoles, a través de los maestros de la palabra en nuestra iglesia local donde pertenecemos. Es muy importante que en la iglesia del Señor haya un plan de enseñanza, que haya hombres y mujeres capacitados para instruir a los que van empezando en los caminos del Señor, y también que nosotros como miembros de la iglesia nos demos a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo? Asistiendo a las reuniones, asistiendo a los estudios, asistiendo para ser instruidos, para recibir una impartición de la palabra de Dios. Sin embargo, también incluye en nuestra propia investigación y nuestro propio estudio de la palabra de Dios. En última instancia, la responsabilidad delante de Dios es del creyente, de cada uno de nosotros. Y también nosotros ser portadores de esa palabra del Señor y de esa enseñanza a otros. Entonces debemos tener comunión, que significa común unión entre nosotros. Hay muchas cosas que nos unen, y en esa comunión es esa sensibilidad también de ayudarnos mutuamente, de apoyarnos mutuamente. Si alguno estuviera en alguna necesidad, cooperarnos los unos a los otros en el nombre del Señor, tener ese amor, tener ese respeto, tener esa sensibilidad. Y está el principio de la unidad y de la sinergia, porque donde dos o más se reúnen y piden al Señor algo, el Señor lo contesta, ¿no? Entonces el Señor dice: donde dos o más se reúnen, o por donde tres dobleces, nadie lo quebrantará, porque es mejor dos que uno solo. Y siempre debemos estar en comunidad, de tal manera que tengamos cuidado de ser, como decía alguien, como ruedas sueltas o llaneros solitarios que queremos andar solos, ¿no? No, tenemos que integrarnos, tenemos que participar, tenemos que tener comunión. No debe preocuparnos porque en la relación entre las personas puede haber conflictos, y uno de los temas son los conflictos en la relación entre los hermanos y cómo resolverlos. Porque en toda relación entre personas, en cualquier medio, hay conflictos, hay diferencias de opinión, hay comportamientos diversos. Lo importante es que si nosotros vamos con el amor de Cristo, con un corazón de amor y de servicio, entonces no vamos a superar como la susceptibilidad que muchas veces se da por causa de no estar como unidos al Señor y no andar en el Espíritu sino en la carne, y dejarnos llevar de pronto por nuestro individualismo, por nuestro egoísmo. Entonces, en esa comunión unos con otros, el Señor quiere guiarnos y enseñarnos a compartir, y el compartir es dar. El principal problema que ocurre en la comunión unos con otros, y no avanzo más porque es un tema que se va a ir más adelante, es que siempre uno va esperando recibir, y cuando uno va esperando recibir es muy susceptible, porque de pronto no lo miraron, no lo saludaron, no lo tuvieron en cuenta, y a veces buscamos son como posiciones y vamos en esa actitud. Pero cuando uno va en la disposición de dar, uno también recibe de parte del Señor una retroalimentación a través de los hermanos. La persona individualista y egoísta se queda sola, generalmente, o genera muchos conflictos o muchos problemas. Pero la persona que se da, que se entrega, que sirve, es muy productiva,
es constructora de esas relaciones y de esa comunidad cristiana. Y lo más importante, perseverar en la oración, en el nombre del Señor y en las oraciones y en todos los momentos que tenemos para reunirnos. Qué bueno poder reunirnos, poder compartir, apoyar a nuestros hermanos en buenos momentos, y hemos tenido buenos momentos, por ejemplo, un matrimonio de una pareja aquí en la iglesia, pero también acompañarnos en momentos como un funeral, como diferentes momentos en una enfermedad, lo decía Dorita, que a veces se nos olvidan esas cosas y se quebrantaba en su corazón, que nos haga una iglesia que sea sensible, una iglesia que se preocupe por los demás, que ayude a los demás, que sirva a los demás. Y en esa medida en que se ve ese amor en medio de nosotros, eso va a ser un testimonio a la gente de afuera. Y van a decir, uy, sí, miren cómo se aman, qué bonita comunidad cristiana. Pero no es porque queramos hacerlo, es que es un fruto que nace en nuestro corazón por estar unidos a la vid. Dice que si permanecemos en la vid, como pámpanos, daremos fruto, y mucho fruto, y que ese fruto va a permanecer. Pero si parados de él, nada podemos hacer. Entonces, los pámpanos que no dan fruto, más bien son cortados y echados al fuego y arden. Pero que el Señor nos haga parte de esa vid verdadera, y uno de los símiles de la iglesia es Jesús, la vid verdadera, y nosotros, los pámpanos. ¿Qué otros símiles hay acerca de la iglesia que ustedes recuerden por un momento? Estoy mencionando la vid verdadera. ¿Otro símil? ¿O a qué se compara la iglesia? El cuerpo de Cristo. Al cuerpo. Entonces se le llama el cuerpo de Cristo, y se le asemeja que la iglesia es un cuerpo, un organismo, a través de lo cual hay miembros, y que Cristo es la cabeza, y nosotros somos miembros, cada uno en particular, y debemos estar unidos por todas las coyunturas para ir creciendo por medio del amor. ¿Otro símil? La esposa. La esposa y la novia celestial, ¿no? Entonces es la esposa, el Cordero, y nuestra pastora Diana estaba enseñando acerca de la segunda venida de Cristo, y creo que ahorita viene un tema que tiene que ver con las bodas del Cordero y con como la función de la iglesia como esposa del Cordero. Y vamos a estar en el rapto, en ese tiempo, en ese periodo, disfrutando de las bodas del Cordero. Y dice que ya después de la segunda venida del rapto, ya no celebraremos la cena del Señor, porque ya estaremos con el Señor. Que mientras tanto aquí participamos del fruto de la vid, del pan, en memoria, pero allí como iglesia y como esposa estaremos siendo partícipes de un misterio muy hermoso y muy grande. Porque en el pasado existía, antes del universo, existía Dios, el Padre, el Hijo eterno, el Verbo eterno y el Espíritu eterno, en una comunión eterna. Existía Elohim. En un momento dijo, hagamos, y creó el universo, creó al hombre y creó a la humanidad. Entonces, en la familia divina, ¿quiénes están? Padre, el Verbo eterno. Antes de haber nacido Jesucristo era la segunda persona, o el Verbo eterno, y el Espíritu Santo. Cuando Jesús nace, cuando Jesús crece, cuando muere en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo es transformado y asciende, ahora en la familia de Dios hay un hombre también, porque Jesús llevó el cuerpo humano de Jesús. Está el Cristo, que es el ungido, que es la parte divina, por decirlo así, y la parte humana, Jesús. Por eso queda Jesús Cristo, y ahora en la eternidad es el Padre, Jesús, donde se levantó la naturaleza humana a la comunión de la familia eterna y la familia de Dios y el Espíritu eterno. Pero ahora en esa familia no solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes son miembros ahora de esa familia de Dios? Nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia del Señor, la esposa del Cordero. Otro símil en la Biblia acerca de
de la iglesia, ¿a qué se le compara? Dame otro símil. Glorita. A las vírgenes. Bueno, no exactamente. Como otro símil, o sea, por ejemplo, se le llama a la familia, bueno, la esposa del cordero, se hace comparación, sí. La casa. Como la casa que se está edificando, que somos cada uno piedras vivas, ¿no es cierto? Que se van edificando como casa de Dios y como templo. Y Jesús la en el piedra Señor. angular. Y Él es la piedra angular de esa construcción. Perfecto. Y que debemos construir sobre la roca firme, que es Cristo. Otro símil se nos habla de la grey de Dios. ¿Qué es la grey de Dios? La iglesia es la grey de Dios. ¿Y qué es la grey de Dios? Su ¿Cuál es ese rebaño. símil? Su rebaño. Sí, Él es el pastor y la iglesia son sus ovejas, es su rebaño. Y yo soy más fuerte que todos, y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Porque somos la manada del Señor, la manada pequeña, la manada, la grey de Dios, el rebaño, y se compara. Dice que la iglesia es la grey de ¿quién? La grey de Dios. ¿A quién le pertenece? A Dios. Por lo tanto, exhorta a los pastores a que no se enseñoreen de la iglesia, porque tenemos que dar cuenta. Y muchas veces ocurrió esto, y Dios fue muy severo en el Antiguo Testamento contra los falsos pastores. Pero el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el pastor de su iglesia. También se le compara como el plantío de Jehová, como un jardín de flores, como los árboles de justicia, y Él es el labrador, el sembrador, el que cuida ese jardín hermoso. Entonces, la iglesia del Señor tiene pues muchos símiles y tiene muchas oportunidades. Pero ¿cómo vivían los primeros cristianos? Dice que perseveraban en todas estas cosas, que no es una emoción de un momento, sino es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Entonces son hábitos que deben desarrollarse todos los días en oración en el nombre del Señor. Hay un acróstico que a mí me ha gustado mucho. De algo que yo aprendí desde el año 73. Bueno, no lo puedo pasar allá, no sé si se pudiera, bueno, porque están allí. Y es un acróstico de Cristo. Una frasecita. A mí me ayudaba mucho esa frase, ese acróstico. De pronto no sé cómo se pudiera pasar allá, pero bueno, con la C. Acróstico es que con cada letra se forma una frase. Y con el nombre de Cristo, con cada una de las palabras, hay una frasecita que a mí me ayudó mucho desde el año 73, que hoy quiero, tal vez con algunos lo hemos compartido. Primero, conversa con Dios en oración diariamente. Tener comunión con Dios diaria. Ahí lleva un versiculito en cada uno de esos pensamientos. Vamos a ver si en algún momento se las puedo hacer llegar. La E de Cristo. Recurra a la Biblia diariamente. Entonces la invitación es a perseverar en oración. Perseverar en la palabra diariamente. Aquí recomiendan con el Evangelio de Juan. Yo le doy gracias al Señor porque yo me convertí al Señor con el Evangelio de Juan. Leyendo el Evangelio de Juan. ¿Sí les conté en alguna ocasión? Entonces, aunque decimos que asesoramos a las personas que lean toda la palabra de Dios, y nos decía Rafaelita en sus conferencias de Génesis hasta Apocalipsis, tenemos que leer todo el consejo de Dios. Cuando yo comparto el Evangelio, pues es un gusto mío, le digo a las personas, pues si quieres saber más de Dios y más de Jesucristo, léete el Evangelio de Juan, porque ahí se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ayuda mucho, es un evangelio muy didáctico, muy sencillo, toca mucho, pero toda la Biblia, por supuesto.
habla a la vida de las personas. El Señor me tocó a través del versículo Juan 10:10, cuando yo en medio de mi rebeldía estaba tan vacío, y me acuerdo que en esta biblioteca, en este cuartito tenía una biblioteca y cogí un libro, otro libro, leí, escuché música, nada me llenaba. De pronto había un librito así pequeñito sin pasta y lo cogí y lo abrí. Y donde abrí, los ojos se me fijaron en una frase que dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, mas Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Pum! Me quedó ese. Yo cogí, boté el libro y dije: esto es de la Biblia, un folleto. Pero ya me había tocado, entonces me tocó ir, coger el librito, ver que decía el Evangelio de San Juan y leer del primer versículo hasta el último, y con eso vino mi arrepentimiento, mi fe en Jesucristo, mi liberación, mi bautismo en el Espíritu Santo, mi llamamiento y mi disposición para rendirle mi vida al Señor y servirle. En la palabra de Dios hay tanto poder para cambiar la vida de una persona, para transformar y restaurar la vida de una familia y de una sociedad. Lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Cada uno tenemos nuestra historia, ¿no es cierto? Con la palabra. Si yo le preguntara a cada uno cuál fue el versículo que lo flechó, que lo tocó, que lo quebrantó, que lo sacudió, que lo hizo, es la palabra de Dios. Ya sea que a través de un predicador vino la predicación de esa palabra, y por supuesto en mi experiencia y en la experiencia de todos siempre hay un siervo de Dios, y ahí estuvo Carlos Jiménez mandándome una palabra a ese corazón de piedra, y lo recuerdo con cariño a ese siervo de Dios que estuvo dispuesto a confrontarme con el Evangelio y con la palabra del Señor y con la propuesta en el Evangelio. La I de Cristo, que se imaginan, insista en confiar a Dios cada aspecto de su vida. Perseverar en eso, en confiar, en depender de cada aspecto de nuestra vida en el Señor. La S, ser lleno del Espíritu Santo. Permite vivir su vida en ti, que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. Pueden pasar varios versículos, pero pues los conocemos. La T, testifica a otros de Cristo verbalmente y con tu vida, que fue el ciclo que hicimos sobre la evangelización, ¿no es cierto? Momento a momento, la obediencia. Y cuando yo caí en cuenta de los ciclos, mira, los ciclos los estamos haciendo como muy relacionado a este acróstico, como dando un énfasis a cada uno de estos aspectos. ¿Cómo? Cristo. Cristo. Cristo, con cada una de las letras de Cristo. Con la C, conversa con Dios. Con la L, recurre a la Biblia. Con la I, insiste en confiar en Dios. Con la S, sé lleno del Espíritu Santo. Con la T, testifica a otros de Cristo. Y con la O, obedece a Dios momento a momento. A mí me sirvió mucho eso, y les animo entonces, pues no es por el acróstico de sí mismo, sino que son principios eternos en los cuales encontramos allí en la iglesia primitiva y que debemos enseñar y transmitir como conceptos transferibles, como una enseñanza a otros creyentes. Pero algo que me sirvió mucho más era, en ese folletico había una frase que decía la importancia del compañerismo cristiano. Ese es exactamente esto: perseveraban en la comunión unos con otros, que vemos allí en Hechos de los Apóstoles. Y hay una frasecita así que pone un ejemplo, y se dice que en Hebreos 10:25 en el cito se nos amonesta a no dejarnos de reunirnos. ¿Se acuerdan cómo dice el versículo? No dejando de reunirnos o de congregarnos, Como muchos tienen. como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, tanto más que la venida del Señor
cuando veis que aquel día se acerca, la venida del Señor está cerca. Eso nos llama a tener comunión, a congregarnos. Es un principio cristiano. Y aquí pone un ejemplo. Varios troncos del árbol o ramas arden fuertemente cuando están juntos en la hoguera. Pero si apartamos a uno de ellos, se apagan. Lo mismo acontece en tu relación con otros cristianos. Si no perteneces a ninguna iglesia, no esperes a que te inviten. Toma la iniciativa, llama o visita a un ministro de Dios en una iglesia cercana en donde se exalte a Jesucristo, donde se predique la palabra de Dios. Empieza esta semana, ya haz planes para asistir a ella regularmente. ¿Quieres compartir este descubrimiento? Doy gracias a Dios porque un joven de Alfa y Omega me compartió esos principios en el inicio de mi vida cristiana. Y así como fuimos instruidos, también podamos comunicar esos principios a otras personas. Son descubrimientos tremendos. Me acuerdo que nosotros decíamos, oye, ¿conoces las 4 leyes espirituales? No sé de qué se trata. ¿Te gustaría conocer las 4 leyes espirituales? Unos secretos y unas leyes que van a regir tu relación con Dios. Y las personas ponían atención. Mira, la primera es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La segunda, la tercera, la cuarta, y después estos consejos. Bueno, ¿quieres recibir a Jesucristo? Oremos. La persona oraba y después le decíamos el acróstico y le decíamos únete a una iglesia cristiana, le dábamos un trasladito con nuestra dirección o que buscara una iglesia cerca a su casa. Y qué bonito, porque muchas de las personas que han recibido a Cristo después testifican que gracias porque alguien les orientó en esos principios tan sencillos y básicos. La gente va en contravía a los principios de Dios y nosotros no estamos llamados a juzgarlos, ni a criticarlos, ni a regañarlos, ni a sacarlos de nuestra relación, sino es mostrarles el camino, porque van en contravía, ¿no? Si una persona va en contravía, pues el policía para el tráfico, ayuda a la persona que tome la vía correcta y siga su camino y le instruya. Y no de una vez se comprende y dice, no, pues algo pasó. Pues he visto que muchas veces se puede ayudar a las personas con amor, porque Dios no nos rechaza a nosotros por más de que hagamos. Hoy yo le decía a una persona que estoy orando mucho, una personita muy especial del Señor, podemos equivocarnos muchas veces en la vida y tener muchos fracasos y sentirnos que le hemos fallado a Dios y que hemos pecado y hecho lo malo. Pero Dios no te juzga, Él tiene los brazos abiertos, solamente que vayas a sus brazos y ahí está el amor incondicional, el perdón para tu vida. Y pude ministrarle, lloró en los brazos del Señor, tuvo perdón, tuvo restauración, y estamos en ese proceso para seguir apoyando a nuestros hermanos que tienen necesidad. Pero si yo comienzo a decirle, pero yo se lo dije, pero yo se lo advertí, porque hizo esto o aquello, no es el camino, o está equivocado. Comenzamos a atacar a las personas por su pecado, pero Jesús nos acerca es con su amor. Él no nos muestra su juicio, sino nos muestra su misericordia, su amor y su misericordia. Estaba estudiando el tema de la misericordia, unos versículos tan hermosos. La misericordia del Señor es para siempre. Amén. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar o a regañar a un pecador? No, tenemos es que amarlo. Con el amor de Cristo mostrarle el camino verdadero y veremos allí entonces eso. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Volvemos a Hechos 2:43, creo, 44, cómo se desarrolla la iglesia primitiva. Y pues en la lectura que estaba haciendo y en el estudio, la iglesia que glorifica a Dios, era como el título, es la iglesia que tiene ese crecimiento, como lo tuvo la iglesia primitiva.
Y miren que todos los que estaban juntos, otro principio que hacían, tenían en común todas las cosas y no había ningún necesitado en medio de ellos. El amor fraternal nos lleva a ayudarnos y apoyarnos a todos en medio de las necesidades y calamidades. Y la iglesia administró sabiamente esos recursos en la iglesia primitiva y siempre tenía amor. Si ustedes ven, ellos tenían mucho cuidado con los ancianos y especialmente con las viudas de mayores avanzadas, de edades avanzadas, y la iglesia tenía cuidado aún de ellos. Compartían alimentos para toda la comunidad cristiana, pero eso ocurrió porque vino persecución, pero ellos vendieron sus propiedades, pusieron los recursos a los pies de los apóstoles y los utilizaron para un bien común. Qué triste, como veíamos en la canción que vimos de Vidal, como muchas veces la iglesia se materializa y en vez de buscar el bien común, busca un bien personal de enriquecimiento de personas. Que el Señor nos ayude a pensar en el bien común, en el apoyarnos mutuamente en el nombre del Señor y ayudar a otros en Cristo. Tengo un amigo que es peluquero y hace más o menos 3 meses sufrió una fractura en esta parte, ¿cómo se llama? En esta parte. Y no pudo trabajar. Y varios de los clientes que nos conocemos decidimos seguir pagándole la peluquera, aunque no íbamos a peluquearnos porque no podía peluquearnos, y a sembrar en él una ofrenda constante. Cada vez que podíamos a donde él y le daba su ofrenda. Ahorita ya abrió nuevamente el local y ya está comenzando a atender nuevamente con un poco de dificultad, pero él se quebranta mucho en su corazón de eso, porque hay amor, porque nos conocemos, porque nos estimamos, y es lo mínimo que podemos hacer, ¿no es cierto? No, pero no podemos solucionar todos los problemas, pero uniendo esfuerzos podemos ayudar a las personas que tienen necesidad. En el 45 nos dice la palabra del Señor lo que hacían, y lo repartían a todos según la necesidad. O sea, ser equitativos es un principio bien especial con todos. No todo para una persona solamente o tener preferidos, sino todos en la iglesia del Señor. Un ministro estaba compartiendo en estos días cómo muchas veces puede ocurrir a ministros, se ha ocurrido, que una iglesia es manejada de pronto por algunas personas de prestancia y de poder en la iglesia, y aún manejan y manipulan al pastor. Pero el pastor debería decir más bien, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tener el mismo trato con el que tiene mucho, con el que tiene poco en la iglesia. Y no porque como es una persona influyente o tiene mucho dinero y es la que apoya a la iglesia, entonces le vamos a dar gusto en todo. Tenemos que reunir a esa persona y decirle así no son las cosas. Así se vaya de la iglesia. Y porque muchas veces por temor a perder esa influencia, porque es alguien muy importante del gobierno, o porque tiene mucho dinero y nos ayuda, no, porque el Señor nunca nos faltará. Amén. Pero no tenemos que entonces tener como discriminación. Todos en la iglesia somos importantes, somos especiales, no tratar mejor a unos porque tienen mucho dinero o mucha capacidad, sino todos, desde el más grande hasta el más pequeño, valemos y nos estimamos y nos apoyamos en el nombre de Dios. 46. 2:46. Y repite nuevamente, perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí podríamos decir, perseveramos, nos reunimos, cuando tenemos la oportunidad nos reunimos en la casa de algún hermano, trabajamos, desarrollamos las labores con nuestra familia, pero la tónica era con alegría y sencillez de corazón. ¿Y todo esto qué producía? Porque era una forma de vida
No era algo impostado, era algo que nació en ellos, porque fueron tan tocados por el Espíritu Santo, tan llenos del amor de Dios, tanta gratitud en sus corazones, que les llevaba a expresar ese amor a los demás, a sentirse una familia y a tener favor también con toda la sociedad alrededor. Y la iglesia tenía favor, no solamente porque le ayudaban, sino porque la iglesia ayudaba aún a los necesitados, no solamente a los miembros de la iglesia, porque no estamos llamados solamente a ayudarnos entre nosotros, estamos llamados a unir el esfuerzo para trascender e ir a las personas que están en medio del mundo en la necesidad. Y nos dice el versículo 47 que el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Ellos alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa palabra me gusta mucho, dice teniendo favor con todo el pueblo. Podría verse en dos direcciones, que por ser iglesia del Señor, la gente del pueblo los apoyaba, los admiraba y los apoyaba. Pero yo creo que más es en el otro sentido, y era que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, es decir, que no solamente se preocupaba por la necesidad de los creyentes, sino aún de los que no eran creyentes. Tenían una obra social, desbordaban en su amor, en su forma caritativa de actuar, en su bondad, de tal manera que las demás personas eran tocadas y venían y eran salvos. He escuchado que en varias partes se están haciendo a nivel nacional por ministerios cristianos unos impactos tremendos. Uno es a través, un pastor, se me olvida en este momento, argentino, y entonces ellos recogen recursos y mira que los apoya la empresa privada y mucha gente, aún sin ser parte de la iglesia, para ir a llevar alimentos, llevar médicos, llevar muchos servicios a un barrio, a una comunidad, a una ciudad entera. Entonces hacen impacto en toda una ciudad. Y llegan y hacen también, todos los días hacen reuniones, pero durante el día van visitando, van preocupándose de la necesidad, orando por los enfermos, invitando, y se volcan todos los creyentes de esa ciudad e invitados a llegar a toda esa comunidad. Y aún los diarios y la prensa y las comunicaciones han tenido mucha acogida y dan a conocer, de tal manera que en una semana de campaña nomás logran reunir hasta 60, 70 mil personas, 200 mil personas, llenan y toda la gente vaya a ser tocada por el Espíritu Santo. Fredson, creo que es que llama. Claudio Freitz. ¿Cómo? Claudio Freitz. Claudio Freitz, ¿sí escuchaste algo de eso? ¿Cómo? Sí. Argentino. Y están haciendo eso teniendo favor con todo el pueblo. Cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. No solamente a nuestros hermanos en la fe, pero si tú ves a alguien padecer necesidad, que seamos movidos en amor, en misericordia, en servicio, y el Señor va a tocar esos corazones. Y dice que ¿quién añadía a la iglesia a las personas? Dios mismo. El Señor mismo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, porque muchas veces, tristemente, de pronto un poquito de fanatismo y religiosidad, se puede ver que se ha predicado en mucho tiempo un evangelio como de juicio, un evangelio como de terrorismo, más bien, ¿no? En lugar de predicar un evangelio de amor. Claro, hay que decir que hay infierno y que hay condenación, pero tenemos que ir en amor, llevando la palabra del Señor, y el Señor se encarga de añadir a la iglesia. Si nosotros añadimos, leía un artículo esta mañana, que a veces la iglesia añade miembros como en un club, y entonces se forma es como un club en la iglesia, con ciertos compromisos y todo eso. Sí, que hace así, pero no, que sea más bien, y se unen, y de pronto pueden firmar, de pronto no son ni creyentes,
Tanto que decían que hay muchos infiltrados en la iglesia, que aún predicadores que no han nacido de nuevo, porque lo hacen como una profesión, como algo lucrativo y un negocio, una forma de vivir, pero ahora la verdad no les ha amanecido. Pero, ¿cómo? Van a Estados Unidos, para Sí, muchos sí. países, porque tienen mucha fama. Sí, que el Señor nos ayude a ser una iglesia sencilla, una iglesia amorosa, una iglesia poderosa también. No quiere decir una iglesia con la vista agachada, ¿no? Una iglesia de plenitud, de bendición, de prosperidad. Y con eso soñamos también que ser dentro de nuestra comunidad un reflejo de esta iglesia. De manera que si alabamos a Dios, hoy le alabamos y tenemos favor con todo el pueblo, vamos a ver que el Señor va a añadir a nuestra comunidad cristiana, que es la parte de la iglesia del Señor, muchas personas que han de ser salvos. Toma la mano de tu hermano por un momento y recordemos por un momento allí en oración, en la alabanza, donde estemos, bueno, sentados, como cada uno pueda. El lema de esta reunión es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en armonía.